Programa Legatus, ya va este segundo círculo para este mes que estamos dedicando a la oración. Y bueno, es muy especial para nosotros porque venimos después del retiro y como bien sabemos, siempre un retiro es un momento donde el Señor nos habla y el Señor nos muestra como nuevos caminos y nos abre nuevos horizontes y además nos recarga espiritualmente. ¿Qué mejor momento para poder crecer en la oración después de un retiro espiritual? Por eso creo que este círculo va a venir muy bien para tener una buena compartida, honda y profunda. Bueno, habíamos hablado con el Padre Sebastián de la oración, del ofrecimiento y también de la presencia de Dios como dos modos de acercarnos a Dios y de crecer en lo que él llamaba el espíritu de la oración. Yo quiero compartir con ustedes un medio que a mí personalmente me ha hecho mucho bien y pienso por las personas que sigo que siempre es un medio seguro de crecimiento espiritual y es el contacto con la palabra de Dios. Yo lo que veo es que cuando las personas empiezan a tener un contacto profundo con la palabra de Dios y empiezan a frecuentar la palabra, es como que su vida espiritual va dando pasos muy grandes. Por la sencilla razón de que cuando uno empieza a leer la palabra, no solo conoce sobre Dios, sino que también de a poco uno va escuchando y comprendiendo la voluntad de Dios para uno en lo concreto, en el día a día. Por eso este tema que les propongo reflexionar es sobre la meditación de la palabra de Dios. Pienso que Dios puede ayudarnos muchísimo a través de su palabra. Cuando uno escucha a Dios, está mucho más orientado y además sabe que cuando Dios te habla, te da la gracia también para dar los pasos de las cosas que te está mostrando. Por eso la persona que empieza a meditar todos los días tiene un motor propio en la fe. No necesita ser tan arrastrado porque Dios mismo cada día le infunde la inspiración suficiente para santificar su día. Bueno, dice la palabra de Dios, especialmente en el Sermón de la Montaña, que bien lo leíamos, en el capítulo 7 de San Mateo, en el versículo 24 al 27. Dice así: Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. ¿Qué los invito en este mes? A construir tu vida sobre roca, a construir tu vida sobre la palabra de Dios, que es firme y sólida. Como dice la palabra, no solo escuchar, sino también practicar. Y eso es lo que hacemos en la meditación. Escuchar y recibir la inspiración para practicar. ¿Qué consejos por concretos les doy para hacer esto? Primero, decidirse, porque quizás alguno nunca tiene esa práctica diaria de encontrarse con la palabra de Dios. Les propongo de ahora, ya salidos de retiro, empezar a meditar todos los días la palabra de Dios. Algunos seguramente reciben a través del celular, en una aplicación, algo les llega la meditación, los textos bíblicos del día, o a veces también se suele recibir como la reflexión de algún sacerdote sobre el Evangelio del día. Pienso que es mejor tener el contacto con el libro. Que ustedes tengan, sí que puedan recibir quizás cuál es la lectura del día, pero después leerla en el propio libro. Tener una Biblia que sea mía y que yo me acostumbre a leerla a través del libro. Segunda cosa, propongo de hacerlo en un tiempo fijo y en un lugar fijo. A veces uno es como que estas cosas que son tan importantes las deja libradas a cuando tenga un momento libre. Y nunca ocurre. Entonces, así como uno cuando tiene una
entrevista importante, o sea, cruza la agenda y dice, bueno, acá tengo con esto, tengo con este, tengo con este. Así también estas cosas, esta es una entrevista con Dios. Entonces es importante cruzar la agenda y decir, bueno, yo le voy a dedicar 10 minutos a leer la palabra de Dios. Ese es un segundo cosa importante. Lugar fijo también, encontrar un lugar en tu casa donde estés tranquilo, a donde nadie te va a interrumpir, un lugar donde vos puedas entrar en oración con Dios. Quizás puede ser un lugar donde estés más tranquilo, como un lugar donde tu oficina, no sé, el lugar a donde a vos te quede bien. A veces hay que irse a otro lugar donde vos puedas meditar la palabra de Dios. Y bueno, después de eso, ¿cómo sacar fruto de la lectura? Porque muchos de ustedes quizás tienen esa práctica, pero a veces falta sacarle más jugo. Les propongo esto, ¿no? Leer la palabra, leerla varias veces, y después de leerla y tratar de entender el mensaje que Jesús quiso transmitir, lo más importante es aterrizarla a la vida de uno. Y para eso tiene que uno usar la palabra como un espejo, como decir, bueno, a ver, ¿y yo cómo estoy viviendo esto? ¿Y yo qué tiene que ver esto que estoy leyendo con la vida cotidiana? Con esto que estoy pasando, con estas preocupaciones. Bueno, esa es una cosa muy importante para que la palabra dé fruto. A veces tenemos éxito, a veces no tanto, pero es importante esa continuo buscar eso. ¿Cuánto fruto da cuando me confronto con la palabra de Dios y escucho una indicación clara del Señor? ¿Cómo hacer para hacer esto más concreto? A veces quedarse con una frase del Evangelio. Y que te lo recomiendo, si hay una frase fuerte del Evangelio, escribirla. Dejarla en algún lugar sentado, en un librito, puede ser también en una pequeña libreta donde yo vaya anotando todas las frases. A veces te puede servir también identificarse con alguno de los personajes de la Biblia, con San Pedro, con Jesús, y tratar de aplicar eso que está viviendo a tu propia vida. Y por último, y no siempre tiene que pasar así, pero cuando vos sentís que hay algo que el Señor te está diciendo, hacer su propósito, que emerja de ese Evangelio. Esto no tiene que durar más de 10 minutos. Si a uno ya está acostumbrado a hacer un poco más, lo puede hacer más. Bueno, y después pedirle la gracia, porque no es suficiente con haber entendido, escuchado la palabra y haberse propuesto hacerla, sino también pedirle al Señor que yo pueda vivir eso que te está inspirando la palabra de Dios. Para los círculos, ¿qué les propongo? Les propongo en primer lugar como que compartir qué fue aquello en donde pensás que más te habló el Señor en este retiro. ¿Cuáles fueron las palabras que fueron más dirigidas a vos y que sentís que el Señor se dirigió profundamente en tu vida? Segundo, ¿cuál es tu contacto con la palabra hasta el día de hoy, ¿no? En el retiro, ¿no? ¿Y qué pasos te invita a dar Jesús, ¿no? En la relación con la palabra de Dios, en tu meditación diaria? Bueno, después pueden terminar con una oración. Les propongo terminar con el Salmo 119, que es un salmo largo, pero simplemente les propongo que ustedes lean una parte de este salmo, y lo pueden hacer por ecos, que es del versículo 105 al 112. Leerlo todos juntos y después por ecos repetir algunas partes, y si alguno se anima a hacer alguna oración que inspire en estos versículos, puede ser excelente.